Buenos días, el día de hoy vamos a seguir con el módulo de farmacología. El día de hoy vamos a ver los inhibidores de interleucina 6, los anti-CD20 y los CTLA4. Vamos a empezar primero con los inhibidores de la interleucina 6, de los cuales actualmente están disponibles o aprobados por la FDA, el tocilizumab y el sarilumab. Recordando un poco de la interleucina 6, así a grandes rasgos, la interleucina 6 es una citocina que formalmente es llamada factor estimulante 2 de linfocitos B. Es una citocina polipeptídica con una estructura de 4 hélices alfa, como se ve en el esquema que tenemos aquí. Esta pues es producida por múltiples células, dentro de las cuales están las células T, las células B, monocitos, fibroblastos, queratinocitos, células endoteliales, células mesangiales y algunas células tumorales. Esta, recordando, es una citocina proinflamatoria, es una citocina importante en el proceso inflamatorio tanto de la AR como de algunas otras enfermedades inflamatorias. Recordando un poco de la actividad de la interleucina 6, esta tiene una actividad pleiotrópica, es decir, tiene una actividad en múltiples líneas celulares, por lo general tiene un efecto proinflamatorio. Por ejemplo, a nivel de los hepatocitos tiene un efecto de estimulación de la producción de reactantes de fase aguda como proteína C reactiva y también la activación de la vía de la hepcidina. A nivel de las células B, también tiene un efecto activador, tiene un efecto estimulador de las células B para producción o maduración hacia plasmocitos o células plasmáticas y la producción de anticuerpos. A nivel de las células TCD4 tiene también un efecto activador o estimulador para la diferenciación hacia células TH17. En cuanto a las células sinoviales, a los sinoviocitos tipo fibroblastos, también tiene un efecto estimulador de la producción de factor de crecimiento endotelial, lo que va a favorecer la angiogénesis, también estimulación de los osteoclastos por la vía del RANK para su activación y diferenciación y por lo tanto destrucción del cartílago y del hueso en las articulaciones. También a este mismo nivel en los sinocitos tipo fibroblastos tiene la activación o la estimulación de la producción de mieloperoxidasas, que también van a formar parte de la destrucción del cartílago, como lo hemos visto ya previamente en la fisiopatología de la artritis reumatoide, así como también la estimulación de los condrocitos para producción también de mieloperoxidasas. Estos son solo algunos de los efectos que tiene, sobre todo los efectos que nos importan a nosotros desde el punto de vista inflamatorio. También tiene otras actividades en algunas otras células y algunos otros estimulaciones que no tienen tanto que ver con la inflamación, como por ejemplo en queratinocitos, la proliferación de queratinocitos, etcétera, etcétera. Algunos otros efectos que no son propios del proceso inflamatorio y pues que no tiene caso ahorita recalcarlos. En cuanto a su receptor, el receptor de la interleucina 6 pertenece a una familia de receptores de citocina de clase 1. Este va a tener una cadena alfa, que es una proteína de unión, y una cadena beta, que es la glucoproteína 130, que es una proteína de transducción, que a final de cuentas es la que va a activarse al momento de la unión de la interleucina con el receptor y va a tener la actividad a nivel celular. Este receptor existe tanto como una forma soluble en suero como una forma ligada a la membrana. Y al formarse el complejo interleucina 6, glucoproteína 130, se activa la vía de la JAK-STAT, que genera pues, las vías de señalización y de transcripción que hemos visto incluso en los temas pasados. Que pues tienen implicado la producción o la transcripción genética de proteínas y de procesos proinflamatorios. Aquí vemos algunas de las vías de señalización de la interleucina 6 y de sus receptores. Vemos que hay básicamente 4 vías de señalización. La vía clásica, que es la unión de la interleucina 6 con su receptor de interleucina 6, y el complejo de receptor de interleucina 6, receptor de interleucina 6 con la glucoproteína 130, que es esta azul, que es la transmembrana y que es la que va a activar la vía de la JAK-STAT para su acción a nivel de transcripción. Otra de las vías de señalización es por medio de la unión de la interleucina 6 con el receptor soluble de interleucina 6, que se va a unir a la glucoproteína transmembrana en las células.
Otra es la presentación transcelular, es decir, un receptores unidos a células que expresen el receptor, que se unen a una célula que exprese la glucoproteína 130 y la señalización, la misma señalización interna de la vía JAK-STAT. Y otra que es la señalización intracelular, que no es más que el receptor y la glucoproteína intracelulares, que se encuentran en los endosomas y que al final de cuentas van a tener la misma vía de señalización. Como mencionaba previamente, los dos medicamentos que tenemos disponibles o aprobados por la FDA que tienen este mecanismo de acción son el tocilizumab y el sarilumab. Hay otros que están en vías de aprobación, como los que estamos aquí viendo, el oloquizumab, el sirukumab, el clazakizumab. Estos son anticuerpos monoclonales humanizados. Se van a unir al sitio de unión del receptor de interleucina 6 y van a hacer un bloqueo competitivo, tanto en el receptor soluble como en el transmembrana. No va a bloquear la señal de otras citocinas de la familia de la interleucina 6, solo va a bloquear la de la interleucina 6 como tal. Y su vida media, su farmacodinamia, es dependiente de su concentración. Esto se refiere a que por lo general va a ser entre mayor concentración del fármaco, mayor la vida media del mismo. Se estima que más o menos son 11 días para una concentración de 4 miligramos o para una dosis de 4 miligramos por kilo y hasta 13 días para una concentración de 8 miligramos por kilo cada 4 semanas en esa posología. El tocilizumab tiene un volumen de distribución de 6.4 litros, un central de 3.5 y periférico de 2.9, una saturación del receptor soluble a los 0.1 microgramos por mililitro y del receptor de membrana a los 4 microgramos por mililitro, y la vida media aproximadamente en adultos es de 11 a 13 días. Su tiempo al pico máximo de acción por vía subcutánea es de 3 días y por vía intravenosa es de 4 a 4.5 días aproximadamente. Su excreción y metabolismo es no lineal, dependiente de la concentración del fármaco. Y el sarilumab tiene un volumen de distribución de 7.3, una vida media dependiente de concentración, más o menos 200 miligramos cada 2 semanas hasta 10 días, y 150 miligramos cada 2 semanas puede tener una vida de hasta 8 días. El tiempo máximo para acción es de 2 a 4 días, y igual la excreción y metabolismo es exactamente igual que el tocilizumab. Una excreción no lineal, un metabolismo no lineal dependiente de concentración. Y bueno, pues el mecanismo de acción, como lo hemos comentado, el tocilizumab o el sarilumab, cualquiera de los dos, se une al receptor o al sitio de unión del receptor de interleucina 6. Este es el transmembrana, el 1006R, y el soluble, que es el 6R. El tocilizumab se va a ir a su sitio de unión, va a evitar que la interleucina 6 se una a este receptor y por lo tanto evitar la transducción de la señal por parte de la glucoproteína 130 y pues evitar la inducción de la señalización de transcripción por la vía JAK-STAT. Las principales indicaciones de los inhibidores de interleucina 6 son básicamente estas 4. La primera, para artritis reumatoide, sobre todo pacientes que tienen actividad moderada severa y que no hayan tenido respuesta a uno o más fármacos biológicos. Se pueden utilizar tanto como monoterapia como en terapia combinada con un fármaco sintético. También para artritis de células gigantes. También como parte del tratamiento de la artritis idiopática juvenil, tanto por articular y sistémica, en mayores de 2 años. Y también esto, pues sobre todo que ha venido un poco, saliendo un poco más últimamente por la pandemia actual de COVID-19, que es el tratamiento dentro de la tormenta de citocinas o síndrome de liberación de citocinas. Hay varios estudios que se están corriendo al respecto acerca del tocilizumab, muchos con una buena respuesta terapéutica al tocilizumab. Aquí hay uno de estos que es uno de los recientes, todavía está en vías de ser aceptado. Y pues bueno, básicamente el tratamiento está indicado para pacientes con COVID-19 actualmente que tengan datos de síndrome de respuesta o de citocinas o síndrome de liberación de citocinas, sobre todo pacientes que tienen una afección pulmonar severa. En cuanto a la artritis reumatoide, pues se puede utilizar, como les mencionaba, tanto como monoterapia o como combinación con metotrexato o algún otro fármaco.
Se ha visto en varios estudios, como de tocilizumab en el tratamiento del artritis reumatoide y en las guías de la ACR, que es eficaz para reducir los signos y síntomas de la AR. El TOSI se redujo la progresión de la enfermedad radiológica y mejoró la función física en estos estudios y está dentro de las guías de tratamiento como una opción terapéutica a la falla de algún otro fármaco biológico como los anti-TNF. Aquí están varios de los estudios que se han hecho en tocilizumab, el Carisma, el Samurai, Satori, Option, Radiate, Toward. Todos estos pues han sido estudios que han demostrado la eficacia del tocilizumab en tratamiento de la artritis reumatoide, tanto como monoterapia como en terapia combinada con metotrexate, y fallas a algún otro fármaco. Estos son algunos otros como el Toward, el Ambition, Light, Rose, Agrade, Adacta, ActStar, todos estos pues que han dado buenos resultados del tocilizumab como tratamiento para la artritis reumatoide. Aquí vemos algunos de los estudios pivote de los medicamentos de antioleucina 6. Estos son los estudios pivote que fueron para la aprobación de estos medicamentos. El tocilizumab aquí ya aprobado, el sarilumab que actualmente ya está aprobado por la FDA también para tratamiento, ya está libre, y otros que todavía no están libres, pero están todavía en estudios en fases 2 para su aprobación o vías de aprobación. Si se fijan aquí el target, por ejemplo, del tocilizumab, del sarilumab es el mismo, tanto el receptor soluble como el de transmembrana. Mientras que, por ejemplo, el sirukumab y el clazakizumab su target es como tal la interleucina, son anticuerpos que van dirigidos a bloqueo de la interleucina 6 como tal, no al receptor, sino bloquear la interleucina para evitar que ésta se una a su receptor. Y aquí vemos otros ejemplos de medicamentos, otro anti-interleucina 6 como tal, que es el oloquizumab, y otros que están apenas en vías de desarrollo, tanto como los otros que son antirreceptor y otros antiinterleucina 6. Aquí vemos las dosificaciones dependiendo de las diferentes indicaciones que tienen cada uno de los dos fármacos aprobados. El tocilizumab, aprobado para artritis de células gigantes, una dosis de 162 miligramos cada semana subcutáneo. Para artritis reumatoide, dependiendo del peso, aquí está la dosis, 4-8 miligramos por kilo cada 4 semanas, intravenoso, o subcutáneo, si es de menor de 100 kilos, 162 miligramos cada 2 semanas, o 62 miligramos cada semana subcutáneo si es mayor de 100 kilos. Para la artritis idiopática juvenil poliarticular y sistémica, aquí están las dosis dependiendo del peso en pediátricos, si es de menos de 30 o más de 30 kilogramos, estas son las dosis. Y pues lo que viene ahorita, como les comentaba, un poquito de moda, que es respecto a la pandemia del COVID-19, el tratamiento autorizado de COVID-19 por los estudios que han estado saliendo de síndrome de liberación de citocinas. La dosis recomendada es de 4-8 miligramos por kilo y se recomienda dar dosis única. Si tiene una respuesta adecuada con una dosis única, ya no se tienen que dar más dosis. Si no hay una respuesta adecuada y todavía sigue con datos sugestivos de síndrome de liberación de citocinas, se pueden dar dosis con esta misma posología en intervalos de 12 o hasta 48 horas hasta resolución del cuadro severo de COVID. Recordar que obviamente el síndrome de liberación de citocinas no es exclusivo de COVID, ahorita lo menciono porque es en lo que se ha estado trabajando y en lo que los estudios ahorita están más fuertes al respecto del síndrome asociado a COVID, pero el síndrome de liberación de citocinas está asociado a muchas otras cosas, incluso a medicamentos como rituximab. Pero bueno, aquí actualmente pues, las indicaciones están para COVID-19 y el sarilumab, que actualmente sus indicaciones son nada más para la artritis reumatoide y su dosis de 200 miligramos cada 2 semanas subcutáneo, ya sea como monoterapia, como combinación con un fármaco sintético como metotrexate, y también aprobado para COVID-19. Actualmente todavía siguen en fase de experimentación, se están basando en la misma efecto que tiene el tocilizumab como parte del síndrome de liberación de citocinas. Todavía no tiene la misma fuerza en estudios como el tocilizumab, pero actualmente pues está en fases de experimentación.
Aquí vemos algunas de las presentaciones del tocilizumab y del sarilumab. El sarilumab que viene en esta forma, Kevzara, de 150 y 200 miligramos, en unas plumas precargadas para inyección subcutánea, y el Roactembra y el Actemra, que es el tocilizumab, en sus diferentes presentaciones. Aquí los tenemos. En cuanto a los efectos secundarios de los inhibidores de interleucina, de receptor de interleucina 6, sobre todo vamos a tener efectos a nivel de infecciones, vamos a tener también efectos hepáticos, elevación de enzimas hepáticas y transaminasas, alteración en el perfil lipídico, vamos a presentar trombocitopenia y neutropenia como parte de los efectos adversos a nivel hematológico. Se ha visto asociado en reportes de casos a neoplasias malignas. También se ha visto reportes de casos de trastornos desmielinizantes posterior al inicio de la terapia o de empeoramiento de los trastornos desmielinizantes del sistema nervioso central al iniciar la terapia. También se ha asociado a problemas gastrointestinales como perforación gastrointestinal y también pues las reacciones propias del fármaco como reacciones de hipersensibilidad o a la administración por la infusión. Dentro de la vigilancia que debemos de tener para los pacientes que están bajo tratamiento con un antirreceptor de interleucina 6 es la búsqueda de TB latente antes de iniciar el tratamiento, también de hepatitis. Se debe tomar una biometría hemática donde nos importan más los neutrófilos y plaquetas, ya que también puede generar depresión de estas líneas celulares. Una, una BH basal antes de iniciar el tratamiento y después de iniciar el tratamiento un control a las 4 a 8 semanas dependiendo de la clínica del paciente. Y posterior a eso se debe de hacer un conteo de VH, sobre todo, como les digo, neutrófilos y plaquetas cada 3 meses durante el tratamiento. También se deben de tener unas pruebas de función hepático basales previo al iniciar el tratamiento y se debe tomar igual cada 8 semanas después de iniciar el tratamiento, durante 6 meses y después cada 3 meses. También debemos de tener cuidado y monitoreo de cualquier infección a cualquier nivel, antes, durante y después del tratamiento, y siempre estar vigilando signos y síntomas de enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central, ya que también se ha visto asociado con exacerbaciones de los cuadros desmielinizantes o incluso desarrollo de enfermedades desmielinizantes durante el tratamiento. Hay que evitar el uso de algún otro fármaco biológico mientras estamos utilizando los antirreceptor de interleucina 6 y puede aumentar el efecto inmunosupresor de la lenfunomida, así como evitar el uso de vacunas de virus vivos atenuados. Hay otros medicamentos que tienen interacción con los anti-TNF. Por lo general, pues se puede utilizar en combinación con algún otro fármaco sintético como metotrexate, cloroquina, hidroxicloroquina, etc. La idea aquí es, estos son los más importantes que pudiéramos tomar en consideración, pero pues sí hay muchas otras interacciones que pueden tener con algunos otros tratamientos que no son como tal parte del tratamiento de la artritis reumatoide o de las enfermedades que nosotros vemos, pero que pueden generar problemas. Algunos de ellos puede ser, por ejemplo, la BCG intravesical, disminuye su efectividad en el tratamiento de cáncer vesical, tacrolimus, etcétera, etcétera. Entonces, pues estos son los más importantes. Contraindicaciones del tratamiento con inhibidores del receptor de interleucina 6, pues básicamente son reacciones adversas al medicamento que se presentan durante la infusión o alergia a alguno de los componentes del mismo. Evitar su uso durante infecciones activas, de preferencia evitar uso en pacientes con enfermedad hepática aguda, con elevación de transaminasas y bilirrubinas. Hay que evitar el uso en estos pacientes. Hay que tener precaución en pacientes con enfermedades desmielinizantes, como les había comentado previamente. No iniciar el tratamiento en pacientes que tengan neutropenia o trombocitopenia, sobre todo neutrófilos menos de 2000 o plaquetas menos de 100.000. En caso de que presenten esto durante el tratamiento, hay que descontinuar el tratamiento o ajustar las dosis en caso de presentarse de manera leve. También importante recalcar que actualmente no hay estudios concluyentes acerca de su efecto en el embarazo y la lactancia. Sin embargo, al no tener evidencia fuerte sobre su seguridad, está categorizado como C en el embarazo y en general las guías no recomiendan su uso durante el embarazo ni la lactancia. Se recomienda mejor suspenderlo y optar por algún otro tipo de tratamiento durante este periodo. Ahora vamos a seguir con los anti-CD20, dentro de los cuales está
principal, el que tenemos a nuestra disposición, es el rituximab. A manera de introducción, recuerda un poco lo del receptor de CD20, es un antígeno de superficie de la membrana de los linfocitos B, una fosfoproteína no glucosilada de 44 aminoácidos, encargado de algunas señalizaciones intracelulares que no están bien dilucidadas. Este es un esquema muy importante del desarrollo o de la expresión del antígeno superficie de 20. Aquí está marcada su expresión durante el transcurso de la vida de una célula B. Si se fijan, empieza desde la célula pre-B hasta la formación durante todo el proceso de la célula B madura hasta que es una célula de memoria, ya como tal una célula B de memoria. Una vez que se transforma a plasmocito, o célula plasmática, desde el plasmoblasto, el CD20 o el antígeno superficie CD20 desaparece. Igual que en la célula pro-B y en la célula madre de la médula ósea, no tienen este antígeno. Esto es importante porque la depresión de células B va a ser solo en las células maduras o en las que estén en este periodo. Todas las células que estén antes de esto o ya que se hayan transformado en células plasmáticas no van a ser afectadas por el rituximab, por los anti-CD20. Esto les confiere esa capacidad de que a pesar de iniciar el tratamiento todavía haya cierta producción de anticuerpos durante cierto periodo de tiempo después del inicio del tratamiento de rituximab por la persistencia de las células plasmáticas que no van a tener esa depresión por el anti-CD20 y además la regeneración por parte de la médula ósea de nuevas células B, ya que estas tampoco van a ser depletadas por el rituximab. Aquí vemos más o menos la forma del rituximab. Es un anticuerpo monoclonal quimérico dirigido contra el antígeno CD20 de los linfocitos B que acabamos de comentar. Es una hemoglobina G única humana. Este fue introducido de manera inicial en 1997 como tratamiento para el linfoma no Hodgkin de células B CD20 positivo. Fue su primera indicación y fue para lo que salió este medicamento. Después se empezaron a hacer estudios en algunas otras enfermedades y ahorita ya se expandieron su rango de opciones terapéuticas a otras enfermedades que tienen como fondo algún proceso inflamatorio. Las moléculas o los MAPs anti-CD20 se pueden dividir en dos tipos, tipo 1 y tipo 2, y esto es en base a su capacidad de reorganizar los CD20, los antígenos de superficie CD20 en grupos de lípidos. Los tipo 1 tienen una predilección por la activación de complemento, dentro de los cuales está rituximab, ocrelizumab y ofatumab, y del tipo 2 tienen una predilección por la vía de activación de la apoptosis como el obinutuzumab. Ambos, tanto tipo 1 como tipo 2, tienen una buena activación de la vía de citotóxica celular y de fagocitosis mediada por anticuerpos. Vamos a ver esto más adelante. Aquí vemos lo que les estaba comentando del mecanismo de acción de los anti-CD20. Básicamente se van a dividir en 4 mecanismos de acción. Uno es la citotoxicidad por células efectoras, por ejemplo la natural killer, dependiente de anticuerpos. El rituximab, que es este anticuerpo monoclonal que se va a adherir al receptor o al CD20, al antígeno superficie CD20 de las células B, va a activar a las células efectoras, produciendo la lisis celular dependiente de anticuerpos. Otra va a ser la activación del complemento dependiente de anticuerpos por medio de la vía clásica y formación del complejo de ataque de membrana. Aquí, como vemos, también está el rituximab y la lisis celular mediada por complemento. Otra es la fagocitosis por parte de macrófagos, también mediada por anticuerpos. De la misma manera que las células efectoras hacen la citotoxicidad por células efectoras, la fagocitosis está mediada por el rituximab, anclado al CD20. Y otra es la vía de señalización de apoptosis inducida por el rituximab. Es una vía en donde se activa por medio de la unión del rituximab a su antígeno superficie 20 una apoptosis no clásica. Por lo general, la respuesta inicial de tratamiento al iniciar el rituximab en AR es una depresión de linfocitos B a las 2 semanas aproximadamente y tiene una vida de eliminación de aproximadamente 18 días entre un rango de 5 a 78 días.
La depresión en AR de linfocitos B puede llegar desde 6 a 9 meses y tiene un volumen de distribución de 3.1 a 4.5 litros con una tasa de aclaramiento de 0.33 litros por día. Las indicaciones del rituximab básicamente las podemos dividir de manera práctica en reumatológicas y no reumatológicas. De las no reumatológicas pues están las neoplasias hematológicas, como lo habíamos visto que fue su indicación inicial, como linfomas, leucemia linfocítica crónica, algunos otros como pérfido vulgar, miastenia gravis, púrpura tomostopénica inmune, anemia hemolítica inmune, enfermedad de injerto contra huésped, también para la nefropatía semembranosa primaria. Y en caso de las enfermedades reumatológicas, para lo que utilizamos el rituximab es en caso de AR cuando no ha tolerado o ha tenido malas respuestas a anti-TNF, sobre todo cuando son seropositivos, en pacientes con vasculitis ANCA, en pacientes con lupus, hablando de nefritis lúpica y en caso de anemia hemolítica asociada a lupus eritematoso sistémico. Aquí vemos algunos de los estudios que han demostrado la eficacia de rituximab en artritis reumatoide. Estos son todos, el Dancer, el Reflex, un estudio de Edwards, en donde se ha visto el efecto del rituximab versus metotrexate o con metotrexate. Aquí vemos otros estudios como el Serena, el Mirror y el Image, todos estos que han demostrado un efecto benéfico adecuado de rituximab tanto en combinación con metotrexate, en comparación, por ejemplo, el Image, que es rituximab con metotrexate, superior a metotrexate solo en pacientes naives a artritis reumatoide. Y pues bueno, básicamente estos son los principales estudios en base al uso de rituximab en artritis reumatoide. Hablando específicamente de cada uno, pues empezamos con las vasculitis asociada a ANCA. En este caso es parte de las guías de EULAR y de la Sociedad Británica de Reumatología. Está la terapia de inducción, en donde se utiliza una dosis de 375 miligramos por metro cuadrado cada semana por 4 dosis en combinación con esteroides a dosis altas, y una dosis de mantenimiento de 500 miligramos cada 2 semanas, 2 dosis, y posterior cada 6 meses. En el caso de la nefritis lúpica, también como parte de las recomendaciones tanto de la ACR como de la ULAR, un nivel de evidencia C, se utiliza en fallo a la inducción al no haber mejoría con el tratamiento con miclofenolato o con ciclofosfamida, y la dosis es de 375 miligramos por metro cuadrado cada semana por 4 dosis, o 1 gramo en los días 0 y 15, o de 500 a 1 gramo en los días 1 y 15. Para artritis reumatoide, en las guías de la ACR, también indicado en pacientes que han fallado a los anti-TNF, se recomienda 1 gramo en los días 1 y 15 en combinación con el metotrexate, y se puede dar una dosis subsecuente cada 24 semanas o antes, dependiendo de la clínica del paciente, pero que no sea menos de 16 semanas. Se recomienda siempre en todas las infusiones de rituximab premedicar con metilprednisolona, con antihistamínicos y con paracetamol al menos 30 minutos previo a la dosis de rituximab. Y la infusión debe iniciarse, la primera infusión es la que tiene más riesgo de presentar los efectos adversos asociados a la infusión. Por lo tanto, se debe de iniciar una tasa de 50 miligramos por hora. Si no hay reacciones a los 30 minutos, se puede subir la tasa a 50 miligramos hora y así irle subiendo cada 30 minutos hasta llegar a un máximo de 400 miligramos por hora. Ya la segunda dosis de rituximab se puede iniciar hasta a 100 miligramos por hora y subirle 100 miligramos cada 30 minutos, igual hasta un máximo de 400 miligramos por hora para evitar los efectos adversos a la infusión. Las presentaciones, pues está la presentación de Maptera y Novex. Aquí están las ámpulas. Hay que recordar que para las dosis que se utilizan en quimioterapia, pues obviamente las dosis que nosotros utilizamos son menores. Las dosis que se utilizan como parte de las quimioterapéuticos en linfoma o en leucemias son más altas y por lo tanto tienen más riesgo de reacciones adversas. Los principales efectos secundarios que podemos tener son, el principal es la reacción a la infusión. Sobre todo, como les digo, el 25% durante la primera infusión es la principal. Ya en las subsecuentes infusiones, por lo general, la incidencia se reduce hasta un 11%. Y hay unos estudios, como por ejemplo este estudio, en donde se probó la eficacia del uso de esteroide como prevención
o como sí, pues prevención de eventos adversos tras la primera infusión. Por lo general, una dosis de esteroides intravenosos profilácticos se recomienda para evitar este tipo de efectos adversos. Como les decía, por lo general los efectos adversos son menores en los pacientes con artritis reumatoide que en los pacientes en los que se usa el rituximab para enfermedades linfoproliferativas. Algunos otros efectos secundarios es, por ejemplo, la inmunogenicidad, hipogamaglobulinemia, infecciones severas, reactivación de herpes zóster, reactivación de tuberculosis o hepatitis B y leucoencefalopatía progresiva multifocal. La vigilancia que se debe tener en estos pacientes, sobre todo, es tener una biometría hemática antes de cada dosis de rituximab y posterior a las 2 a 4 meses. Signos vitales durante el transcurso de la infusión, sobre todo durante la primera infusión, para identificar inmediatamente una reacción adversa a la infusión. Hay que tomar electrolitos séricos y la función renal. Esto en realidad se recomienda más para pacientes que tienen riesgo de síndrome de lisis tumoral, como por ejemplo los pacientes con leucemia linfocítica crónica o linfoma que pudieran hacer un síndrome de lisis y tener alteraciones en esta parte. En realidad en los pacientes con artritis reumatoide esto no es tan crucial. Y obviamente antes de iniciar el tratamiento busque intencionada de TB latente y hepatitis. Algunas asociaciones o interacciones medicamentosas, el cloranfenicol y la dipirona pueden incrementar el riesgo de mielosupresión. También se incrementa la toxicidad de la leflunomida a nivel hematológico. No se deben administrarse vacunas con microorganismos vivos atenuados y por lo general se debe utilizar el uso concomitante de otros fármacos biológicos, como lo hemos visto también con los inhibidores de receptor de interleucina 6. Sobre todo esto por el efecto sumatorio que tienen estos fármacos para producir mielosupresión inmunológica. Las contraindicaciones para el rituximab pues es hipersensibilidad a alguna sustancia activa del fármaco o a cualquiera de los excipientes del preparado de las proteínas murinas, infección activa grave o una inmunodeficiencia severa como una infección por virus de inmunodeficiencia, insuficiencia cardíaca clase 4 o cardiopatía grave no controlada, y por lo general se considera que es una clase C en el embarazo y no se recomienda tanto en el embarazo como en la lactancia. Tampoco hay estudios concluyentes al respecto, pero la recomendación es no utilizarlos en estas condiciones. Ahora pasamos a los CTLA4, que es el antígeno de los linfocitos citotóxicos T citotóxico 4, dentro del cual tenemos al abatacept. Es el único actualmente probado para uso. Y pues bueno, básicamente tenemos que el abatacept es una proteína de fusión, es decir, es un compuesto de una inmunoglobulina fusionada al dominio extracelular del antígeno citotóxico del linfocito T, que es el CTLA4. Es un modulador de la coestimulación de células T. Aquí vemos cómo está la forma del abatacept, de los CTLA4. Es la porción del receptor más la parte FC de la inmunoglobulina, y este es el abatacept. Aquí la importancia es al respecto de la coestimulación de los linfocitos T mediante el receptor CD28. Recordando un poco, los linfocitos T se activan por medio de su receptor de células T por presentación del complejo mayor de histocompatibilidad por parte de las células presentadoras de antígenos, pero para que la señalización sea adecuada necesitan una coestimulación. Esta se ve activada por el receptor CD28 del linfocito T por medio de su contacto con los receptores CD80-86 de la célula presentadora de antígeno, que es este. Normalmente, sin el abatacept, esta se uniría al CD28 para hacer la coestimulación y poder hacer activa a la célula T. El CD28, el CD80 y 86 también se conocen como B7.1 y B7.2. Y básicamente el abatacept lo que va a hacer es que su porción de receptor tiene mayor afinidad por el CD80 y 86 que el CD28, por lo tanto se va a unir a este y bloqueando la unión del receptor CD28 y por lo tanto evitar esta coestimulación y disminuir la actividad o la activación de los linfocitos T.
Su volumen de distribución es de 0.07 litros por kilo, una biodisponibilidad del 78.6% y tiene por lo general una vida media de eliminación en artritis reumatoide de 18 días, una tasa de aclaramiento de 0.22 a 0.23 mililitros hora por kilo, y esto va a incrementar con el peso. Las indicaciones para los CTLA4 es para artritis reumatoide, tanto en las guías celular 2016 ACR 2015. Esto, igual que en los otros, es para pacientes que tienen artritis reumatoide sin respuesta a los fármacos tradicionales o convencionales. Y por lo general se puede utilizar tanto como monoterapia como en combinación con un fármaco tradicional. También está aprobado para artritis psoriásica. Igual, resistente a fármacos anti-TNF o a fármacos tradicionales. Y también para artritis idiopática juvenil, en las guías ACR 2013, tanto para poliarticular sin signos sistémicos y en pacientes que no respondieron a anti-TNF, tocilizumab o a los anti-interleucina 1. Y bueno, aquí mencionar algunos de los estudios de abatacept en artritis reumatoide, aquí comparado contra placebo más metotrexate y abatacept más metotrexate, en donde sí se vio una superioridad del grupo de abatacept versus el grupo de placebo, del 60 versus 35% en la CR a los 85 días. También vemos otros como Lyme, Elatein, en donde también se vio una respuesta adecuada, una mejoría en el HAC y en el SF36 en ambos estudios de la abatacept versus el placebo con metotrexate. También tenemos el estudio ARRIVE, un estudio de seguridad donde se corroboró que puede iniciarse inmediatamente el cambio del anti-TNF en la abatacept. Aquí se dio un periodo de lavado de 2 meses antes de la abatacept de los anti-TNF y se vio una eficacia similar a los 6 meses. Fue un estudio de seguridad y también donde se midió el DAS28 y la PCR. Y en donde pues se vio la seguridad de la abatacept en tratamiento para los pacientes con artritis reumatoide. También un estudio donde se vio una comparación de la abatacept subcutáneo versus adalimumab para artritis reumatoide, donde se corroboró la eficacia y la seguridad en 2 años. Aquí pues se encontró una respuesta clínica radiográfica similar a los anti-TNF, se demostró no inferioridad a estos, por lo tanto pues se corroboró su efecto benéfico en los pacientes con artritis reumatoide. Otro estudio de fase 3 en artritis psoriásica, donde también se concluyó que la abatacept mejoró la tasa de respuesta en la artritis psoriásica en la CR20 y en el HAC. Esto fue independiente de la exposición previa a un anti-TNF y la eficacia se mantuvo mejorada hasta las 52 semanas. Se encontró una buena seguridad y un impacto modesto en psoriasis. La dosis del abatacept de manera intravenosa es una dosis de carga y posteriormente a la semana 2 y semana 4 y después se va a dar cada mes. Si me pesa menos de 60 kilogramos son 500 miligramos, de 60 a 100 750 y más de 100 gramos. De manera subcutánea pueden administrarse dosis de carga de unas 24 horas antes de la primera aplicación y las dosis son de 125 miligramos una vez a la semana. En caso de la artritis idiopática juvenil, es para mayores de 6 años, se da en la semana 0, 2 y 4, intravenoso, si es menos de 75 kilos, 10 miligramos por kilo, mayores de 75 kilogramos, 750 y mayores de 100, 1 gramo. Subcutáneo, no hay dosis de carga en este caso, y de 10 a 25 kilogramos son 50 miligramos semanales, 25-50 kilogramos 87.5 y mayores de 50 kilogramos 125 miligramos semanales. Algunos de los efectos secundarios de la abatacept. En más del 10% se puede presentar cefalea, náusea, nasofaringitis, infecciones de tracto respiratorio superior, infecciones sobre todo en adultos mayores. La predisposición a presentar una infección con este tratamiento es mayor. Desarrollar anticuerpos en hasta un 2 a 41%. Algunos efectos menos frecuentes: hipertensión, rash, dispepsia, infección por influenza o virus de herpes simple o reactivación de herpes zóster, reacciones locales en el sitio de aplicación, tos, bronquitis y reacciones asociadas a la infusión. Y se han reportado casos de leucemia linfocítica aguda, celulitis, anafilaxia, disnea, exacerbaciones de bronquitis, linfomas y algunas neoplasias malignas, como melanoma.
La vigilancia que tenemos que tener en los pacientes que están bajo tratamiento de abatacept es que tengan un esquema de vacunación completo 2 semanas antes, igual que los otros, tener una búsqueda intencionada de TB latente antes de iniciar la terapia con tamizaje también de hepatitis B y vigilar datos de infección aguda, ya sea antes de iniciar, durante y posterior al inicio de la terapia con los CTLA4. Algunas asociaciones, igual que los otros, pues básicamente son muchas las asociaciones o las interacciones medicamentosas. Por lo general lo ideal es que no se combinen con otros fármacos biológicos. Igual que los otros, aumenta la mielotoxicidad de la leflunomida. Y hay algunos otros fármacos como tacrolimus y anakinra que pueden tener reacciones o interacciones medicamentosas con el abatacept. Es muy similar que el resto de los biológicos. Tienen muchas otras interacciones medicamentosas, pero estas me parecen las más importantes para nosotros. Algunas contraindicaciones para el uso de estos medicamentos es la hipersensibilidad a los componentes del fármaco, pacientes que estén en riesgo de sepsis o que tengan una infección aguda grave y pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, pacientes con infección por virus de inmunodeficiencia humana. La información en cuanto a embarazo es limitada, se considera categoría C. Se recomienda no utilizar este medicamento durante el embarazo, se recomienda interrumpirlo y cambiar por otro distinto y se debe evitar el uso en mujeres lactantes también por la falta o la información limitada que se tiene al respecto. Algunas consideraciones especiales que hay que tener son las refusiones asociadas a infusión intravenosa, sobre todo la primera infusión igual que rituximab y hasta 24 horas después de la infusión. Riesgo incrementado del linfoma de cáncer de pulmón también se ha visto en algunos reportes de caso. Las vacunas, recordar no utilizar vacunas de microorganismos vivos hasta 3 meses posteriores al inicio del tratamiento. Hay que tener cuidado especial cuando se usa o cuando se usó previamente anti-TNFs por las infecciones crónicas como TB y las infecciones de hepatitis B. En pacientes ancianos, pacientes mayores de edad, el riesgo de infecciones aumenta más, por lo tanto hay que tener en vigilancia datos de cualquier infección a cualquier nivel durante el tratamiento de pacientes en edades avanzadas y pues las reacciones adversas a los componentes, si tiene alguna alergia a la maltosa, a los viales de la administración del medicamento y pueden presentar falsa hiperglucemia el día de la administración del fármaco, que hay que tener en cuenta durante la primera administración. Y bueno, de manera de conclusión, están los medicamentos antirreceptores de interleucina 6. Hay que recordar que los que están actualmente son el TOSI y el SARI. Son medicamentos antirreceptor de interleucina 6, no son anti-interleucina 6. Hay fármacos que están en vías de desarrollarse o de salir que son como tal anti-interleucina 6. Estos son fármacos que van ganando terreno en el tratamiento de la artritis reumatoide y actualmente están corriendo estudios para demostrar su eficacia en otras enfermedades reumatológicas como lupus, vasculitis, miopatías, etcétera, etcétera. Pronto veremos los resultados y su aprobación para otras patologías. El rituximab, un fármaco para el cual ya tenemos experiencia, un fármaco ampliamente utilizado, un fármaco que ya lleva tiempo con nosotros y que ha demostrado un buen perfil de seguridad y eficacia en el tratamiento de pacientes con patologías reumáticas. Útil en pacientes con artritis reumatoides, lupus, vasculitis y muy versátil que también se utiliza para otros tipos de enfermedades no reumáticas, sobre todo las linfoproliferativas, que básicamente esa fue su indicación inicial. Y los CTLA4, que son fármacos con un adecuado perfil de seguridad y eficacia, han demostrado en los estudios tener un buen perfil frente a los anti-TNF o algunos otros medicamentos para el tratamiento de la artritis reumatoide, ya aprobados y parte de las guías de tratamiento de artritis reumatoide. También en vías de aprobación en estudios para vías de aprobación en otras enfermedades autoinmunes y pues quizá pronto veamos algunos otros medicamentos de este grupo.